Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, queridos alumnos. Vamos terminando la ley de enjuiciamiento criminal. Hemos podido observar que nada más que escuchando a Robotón y 4 pinceladas que yo os doy, escuchando solamente, el que no tenga tiempo, una vez, y luego dejando para el repaso, puede ocurrir que luego en la época del repaso es cuando lo veamos por primera vez, con lo cual hemos fracasado este año. Si se lee una o dos veces, se escucha y se con el libro delante, es que el futuro está asegurado. Pero bueno, estoy cansado de decirlo, como ya sabéis. Vamos a la página 1124. Y vamos a ver denuncias, el sumario. Está muy interesante, no es nada difícil, es leérselo, nada más. Vamos a seguir con la detención. Esto tampoco tiene ninguna importancia. Sí que hay preguntitas, ¿vale? Pero bueno, las seguiremos viendo sobre la marcha. Es un tema muy recurrente y no tiene la menor dificultad, ni la menor dificultad. Bien, vamos a hacer que el robotón nos vaya ayudando. La detención. Ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban. Bien, la detención lleva unos protocolos, lleva unas circunstancias, unas causas, que es lo que vamos a ver. Empezamos por cualquier persona puede detener. Puede detener. Cualquier persona puede detener. Primero al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo. Un poco antes de ir a cometerlo. Antes. Segundo al delincuente, infraganti. Al que acaba Tercero al que se al que acaba de cometerlo. Y ahora es una cuestión de evasión de presos. al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme. Al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior. Del establecimiento penal en que se haya extinguiendo condena. Bien, tenemos al que se fugare de la cárcel en que estuviera esperando su traslación al establecimiento penal definitivo que vaya a cumplir. Estando esperando. Ahora ya está conducido al establecimiento, va en el furgón celular. O se fuga del establecimiento donde está extinguiendo condena. Y ahora está el que tenga una causa pendiente, que sería pues alguien que está fugado de la justicia. Estando detenido o preso por causa pendiente. Séptimo al procesado o condenado que estuviere en rebeldía. Bien, este es el de la justicia. El particular que detuviere a... Bien. Este es estuviese detenido preso por causa pendiente y se ha fugado también. Y por último, el caso de que alguien procesado está pues en Francia, está fugado, está en rebeldía, que se llama. Séptimo al procesado o condenado que estuviere en rebeldía. Bien, ahora en estos casos, como dice cualquier persona, si es un particular el que ha procedido a la detención, imaginemos atraco a una gasolinera y el chico de la gasolinera pues capaz de reducir al atracador y lo detiene. ¿Qué ocurre entonces? En estos casos, el particular que detuviere a otro justificará, si éste lo exigiere, haber obrado en virtud de motivos racionalmente suficientes para creer que el detenido se hallaba comprendido en alguno de los casos anteriores. En estos casos, Bien, en los casos anteriores, que son en estos casos de cualquier persona, ¿vale? en estos casos, el particular, autoridad o agente de policía judicial que detuviere a una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes artículos, deberá ponerla en libertad o entregarla al juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las 24 horas siguientes al acto de la misma. Bien, tengamos en cuenta que Si esto demorare la que esto es una detención
sobre un delincuente que va el momento de cometerlo, infragante, que se ha fugado, por causa pendiente, no, sobre todo los primeros, no hay por qué ni interrogarlos ni nada, ni llevarlos al cuartel. Entonces, pues lo único que hay que hacer es ponerlo a disposición judicial, porque se han escapado de la disposición judicial. En estos casos, el particular, autoridad o agente de policía judicial que detuviere a una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes artículos, deberá ponerla en libertad o entregarla al juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las 24 horas siguientes al acto de la misma. Si demorare la entrega, incurrirá en la responsabilidad que establece el Código Penal, si la dilación hubiere excedido de 24 horas. Esto sí que está un poco... Encima de que se detiene a estos presos o delincuentes, bueno, en realidad, ¿qué va a hacer alguien con un detenido en esta situación con 24 horas en su casa, no? Bueno, hemos visto que puede detener. Ahora tiene la obligación de detener, que es la autoridad o agente de policía judicial. Autoridad o agente de policía judicial tendrá obligación de detener. Primero a cualquiera que se halle en alguno de los casos anteriores. Segundo al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código Penal, pena superior a la de prisión correccional, superior a prisión menor, a partir de 3 años y 1 día. Vamos a ver, aquí hay algo que yo puse y no estoy satisfecho. Vamos a hacer alguna rectificación. Vamos a quitar esto. Porque esto fue un estudio que hice, pero la verdad que lo que sí es cierto es que la prisión correccional no existe. No existe hoy. Entonces, que sepamos, no creo que se haga en el examen la prisión correccional, porque no existe. Pero en fin, ahí está. Grabamos y así no tengo por qué traducirlo. Lo que no habla el código, y menos este código penal, es que no existe, está claro. Bien. Y este, por tanto, dice el que señale pena inferior si no existe la correccional, pero bueno, vamos a leerlo porque está aquí puesto. Tercero al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la autoridad judicial. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en el acto fianza, confianza, bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir racionalmente que comparecerá cuando le llame el juez o tribunal competente. Bien, en la circunstancia que sea, si se presume que no va a comparecer, se le detiene. Pero no se le detiene, vamos a hacer aquí otra observación, se efectúa cuando dice que presta fianza. Fianza no es dinero aquí en este caso, es que se fía uno, confía. Y ya voy a aprovechar veo aquí alguna circunstancia que, 11,5, ¿no? Pues está bien. No sé por qué sale ahí más pequeña la letra, pero bueno, en el libro supongo que irá bien. Ahora, el punto 4, este es el caso típico nuestro, de la policía judicial. Este es el nuestro. Aquí está uno que está con pena inferior, pero estará fugado. En fin, el cuarto caso es que es el nuestro. Voy a ponerlo aquí abajo para que se vea el conjunto con lo demás. Cuarto al que estuviere en el caso del número anterior, no procesado, aunque todavía no se hallase procesado, con tal que concurran las dos circunstancias siguientes. Bien, aquí hago mención, estos eran procesados, los anteriores. Este no está procesado, es una persona que parece que acaba de cometer un delito, que todavía no se ha procesado.
¿Cuándo vamos a detener nosotros en estas dos situaciones? O sea, se tienen que dar las dos situaciones a la misma vez. Cuando se dice concurran, es que se tienen que dar las dos. Primera, que la autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito. Segunda, que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo participación en él. Bien, precisamente por eso estudiamos el Código Penal, para saber qué hechos poseen caracteres de delito, el hecho en sí, no en la persona, de momento en el hecho, y tengo indicios, racionalmente bastantes indicios. No soy el juez, yo no voy a juzgarlo, no puedo jurar, tengo indicios de la razón bastante potentes. Y ahora, sobre a la persona, Segunda, que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo participación en él. bien, esto aunque no lo hayan preguntado últimamente, estos son los dos grandes motivos para detener a alguien de nuevas, o sea, que no esté procesado. Ahora, ¿qué ocurre si no se le detiene por la razón que sea? A quienes no detuvieren, la autoridad o agente de policía judicial tomará nota del nombre, apellido, domicilio y demás circunstancias bastantes para la averiguación e identificación de la persona del procesado o delincuente a quienes no detuviere por no estar comprendidos en ninguno de los casos del artículo anterior. Bien, no se detiene, pero se informa al juez. Esta nota será oportunamente entregada al juez o tribunal que conozca o deba conocer de la causa. Dicho juez o tribunal acordará también la detención, a prevención con las autoridades y agentes de policía judicial. Delitos leves, no se podrá detener por simples delitos leves, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente detenerle. Bien, esto suele ocurrir con personas desconocidas absolutamente, extranjeros, gente que va de paso. Claro, ¿cómo podemos estar asegurados, o sea, qué confianza podemos dar de que se va, de que el presunto reo, dice presunto reo, se va a presentar ante la autoridad o agente en el momento que se le quiera? Dice, dice, no tiene domicilio conocido ni nos merece confianza suficiente. Pues hay que detenerlo aunque sea por delito leve. Vamos a un breve cuestionario 21. Cuestionario 21. ¿Quién puede ser detenido según la ley? Cualquier español o extranjero, pero solo en los casos y de la forma que las leyes prescriban. ¿En qué situaciones puede cualquier persona detener a otra? Al intentar cometer un delito, al delincuente infraganti, y al que se fugue de la cárcel o esté detenido por causa pendiente. ¿Qué debe hacer un particular tras detener a alguien? Debe justificar, si se le exige, que actuó con motivos suficientes para creer que el detenido se hallaba en alguno de los casos previstos para la detención. ¿Cuál es el plazo para que una persona detenida sea entregada al juez? Dentro de... Vamos, aquí hay una observación. Sea entregada al juez en los casos juez bajo tales circunstancias. Porque no es el plazo habitual que cuando se detiene a alguien de primeras. ¿Cuál es el plazo para que una persona detenida sea entregada al juez bajo tales circunstancias? Dentro de las 24 horas siguientes al acto de la detención. ¿Qué responsabilidad incurre quien demore la entrega del detenido? Incurre en la responsabilidad establecida por el Código Penal si la entrega se demora más de 24 horas. ¿Quiénes tienen la obligación de detener según la ley?
La autoridad o agente de policía judicial tiene la obligación de detener a cualquiera que se halle en los casos estipulados. ¿Qué se hace con aquellos a quienes no se detiene? La autoridad o agente de policía judicial toma nota de sus datos para su identificación y los entrega oportunamente al juez o tribunal competente. ¿Qué criterio se aplica para detener a alguien por delitos de menor gravedad? Se puede detener si el procesado no ofrece una fianza suficiente que garantice su comparecencia ante el juez o tribunal cuando sea llamado. Bien, aquí vamos a ponerlo mejor. Por delitos leves, que es tal como dice el código. Esto que lleva muchísimo trabajo y es normal que en algunas circunstancias pues salga un pequeño error. ¿Qué sucede si un procesado presta fianza? Se exceptúa de la detención a aquel procesado que preste en el acto fianza suficiente a juicio de la autoridad o agente que intente detenerlo. Fianza que sabemos quién es el tío Perico, de 62 años, que vive, que es cabrero, que está ahí, o es una persona que tiene un comercio abierto, conocido por el pueblo, con familia, eso es lo que nos da la confianza. Si es un desconocido, no hay fianza suficiente. ¿Cómo se procede con los delincuentes de delitos leves? No se detendrá por delitos leves a menos que el presunto delincuente no tenga domicilio conocido o no ofrezca fianza suficiente. ¿En qué circunstancias un agente de policía judicial debe tomar nota en lugar de detener? Cuando la persona no esté comprendida en los casos que justifican una detención directa. ¿Qué se hace con la información recabada de aquellos no detenidos directamente? Se entrega al juez o tribunal que conozca o deba conocer de la causa para su posterior actuación. ¿Qué papel juega el juez o tribunal con respecto a las detenciones? Acuerda la detención en coordinación con las autoridades y agentes de policía judicial. ¿Cuál es el papel del particular en el proceso de detención? Puede detener en ciertos casos, pero debe justificar su acción y entregar al detenido al juez lo antes posible. Bien, en este caso del particular que decíamos, el de la gasolinera que me refería, debe justificar al juez por qué lo ha detenido y entregarlo lo antes posible. No hay 24 horas, lo antes posible. ¿Qué garantías se ofrecen al detenido en el proceso de detención? El derecho a exigir justificación de su detención y la obligación de ser entregado a un juez dentro de las 24 horas siguientes a la detención. Bien, pasamos ahora al ejercicio del derecho de defensa, asistencia del abogado y del tratamiento para tanto como detenidos y presos. Un poquito largo, pero con esto terminaríamos este tema. Cuestionario. Hay bastantes preguntas por lo que se ve aquí, ¿eh? Vamos a prestar atención. Ejercicio del derecho de defensa, de la asistencia de abogado y del tratamiento de los detenidos y presos. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente ley, y, en todo caso, en el plazo máximo, de la duración, de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Bien, esto puede dar motivo a duda de cuánto tiempo puede durar la detención. Y normalmente digo, pues 72 horas. No, no dura 72 horas. Es el tiempo estrictamente necesario, pero tiene un límite, que no sea tan estrictamente necesario que nos peguemos 5 días. Es decir, estrictamente necesario siempre que esté dentro del plazo máximo de las 72 horas. Esto ya viene así en la Constitución.
En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la autoridad judicial o, en su caso, de la puesta en libertad. Toda persona detenida. Si el Estado, es que podemos también, la Policía Judicial, no a todo el que se detenga hay que llevarlo forzosamente al juez. También se lo puede poner en libertad, pero en el atestado se dice por qué se le ha puesto en libertad. No hay ninguna necesidad de hacer el ridículo llevando a alguien a un detenido al juzgado diciendo que no tenía, que no se le ha visto indicios ni que sea delito ni que sea el presunto culpable. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes. Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que solo declarará ante el juez. Bien, no hay que preocuparse por estos derechos en su día, porque la Guardia Civil nos entrega una hojita o hay un folio ya preestablecido que es lo que se le entrega se le lee, o sea, hay que leérselo y además se le entregan al detenido para que lo tenga todo el tiempo, bueno, para él, todo el tiempo que quiera. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Derecho a designar abogado, y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia del letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquel, salvo que dicha comunicación sea imposible. Esto es simpático. Salvo que sea imposible, obviamente. Si es imposible, pues es imposible. Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. Sí, que pueda recurrir ante la situación, pero eso ya sería ante el juez. Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país. Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal. Es decir, que no vamos a estar pendientes exactamente de lo que habla, ¿no? Pero se celebrará en presencia, o sea, no se le puede meter en un sitio y que hable tranquilamente, aunque sea con el móvil. Tiene que ser en presencia de funcionario o, si ya está a disposición judicial, de quien decida el juez o el fiscal. Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje. Aquí se ha creado una especie de laguna legal. ¿Qué pasa si no es extranjero, pero es de una de las lenguas que en el Congreso se hablan hoy? Concretamente, el gallego, el euskera y el catalán. ¿Qué pasa aquí? Porque aquí habla que debe ser extranjero. ¿Y si no es extranjero? Sino que es de una de estas comunidades autónomas, falta por resolverlo. Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras administraciones públicas. Asimismo,
se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención, habeas corpus. Bien, imponer la legalidad de la detención sobre el procedimiento de habeas corpus que veremos. Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda el detenido, se le informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, deberá entregársele, posteriormente y sin demora indebida, la declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda. En todos. Bien, aquí dice la declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda, si el vasco o catalán, hombre, el castellano lo comprende. Lo que no puede chulería, no, a mí usted me lo da en catalán. Usted comprende el castellano, lo comprende. Está claro, ¿no? Lo comprende. Una cosa es que prefiera una lengua y otra, pero sí comprende, porque además tiene obligación de comprenderla, según la Constitución, pues se le dará en castellano. En todos los casos. En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el tiempo de la detención. Bueno, no pasa nada, porque a la detención es un papel, es un folio, se le entrega y que se lo lleve donde quiera. La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible al destinatario. A estos efectos se adaptará la información a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita. Si el detenido fuere extranjero, se comunicará al cónsul de su país el hecho de su detención y el lugar de custodia y se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. En caso de que el detenido tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse. Bien, aquí no dice que sea una sola autoridad. ¿Qué autoridades? Si tiene 3 nacionalidades, pues a las 3. No dice que sea a una de ellas concretamente. Si se tratare de un menor, será puesto a disposición de las secciones de menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad. En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del menor, se le nombrará un defensor judicial a quien se pondrá en conocimiento del hecho y del lugar de detención. Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la información prevista de este artículo se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal. Si el detenido menor o con. Bien, lo del Ministerio Fiscal, siempre que sean menores, gente con discapacidad y todo ese asunto, siempre al Ministerio Fiscal. Capacidad modificada judicialmente fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al cónsul de su país. El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio. Ninguna autoridad o agente le efectuará recomendación alguna sobre el abogado a designar más allá de informarle de su derecho. La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará inmediatamente al Colegio de Abogados el nombre del designado por el detenido para asistirle a los efectos de su localización y transmisión del encargo profesional o, en su caso, le comunicará la petición de nombramiento de abogado de oficio. Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no fuere hallado, el. Bien, vemos que el elegido, el abogado, puede rehusar. Pero no, yo este caso, en plan particular, cuando es de elección directa por el detenido, elección directa, otra cosa es que le toque por oficio, entonces sí, pero elección directa puede rehusar el cargo. Vamos a ver.
Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no fuere hallado, el Colegio de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un abogado del turno de oficio. El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de 3 horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio que deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el incompareciente. Bien, aquí Asistencia del abogado vamos aquí, yo se me una duda. El nuevo abogado también se tiene que comer si el otro se tarda una hora en localizarlo y no se le ha localizado o lo ha rechazado. Parece que el nuevo abogado de oficio deberá comparecer dentro del plazo indicado. Pero claro, ya ha pasado una hora desde las 3 horas, ¿no? Pues parece que sí. Hay que decirle, mire, usted ya han pasado 2 horas o una hora, tiene que comparecer en 2 horas, no en 3. Da la impresión de lo que quiere decir aquí, dentro del plazo indicado. No, no es que se le den 3 horas, o también podía ser, pero no lo deja claro en la ley. Asistencia del abogado consistirá en solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento médico. Intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido. El abogado podrá solicitar al juez o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en la que haya intervenido, una vez terminada esta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica. Bien, después del interrogatorio o del reconocimiento o de la reconstrucción de hechos, después el abogado puede decir, quiero hacer que se amplíe la declaración en tal sentido. Pues no sé qué ha satisfecho. Hay preguntas que había que hacerle. Bueno, pues lo puede decir y hay que hacérselas. O también declaración o ampliación de los extremos y si ha habido alguna incidencia, alguien ha maltratado, le ha gritado o lo que sea, pues también lo puede hacer, el abogado puede indicar que se consigne en acta. Es decir, ampliación de extremos que considera conveniente y que no estaban recogidos o alguna incidencia que haya podido ocurrir durante dicha declaración. Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten. Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, el juez de instrucción, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad. Bien. La frotis bucal, por tanto, es extraer una muestra de la boca, es forzosa. Si no quiere, se puede conseguir mediante ejecución forzosa, mediante el recurso a medidas coactivas, eso sí, mínimas e indispensables. Y por último, entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial. bien, en mis tiempos, el abogado se entrevistaba después de la declaración. Esto se cambió posteriormente, incluso antes de que se le reciba la declaración, puede existir esa entrevista.
Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial en los mismos términos y con las mismas excepciones previstas en esta ley. Bien, ahora vamos a ver una excepción donde es la única excepción donde no se requiere abogado. Es una circunstancia muy, muy natural, muy normal, que, bueno, pues, ¿para qué quiero el abogado para esto? No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de abogados si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento. Bien, es decir, los delitos contra la seguridad de tráfico, carretera, accidentes, el detenido puede renunciar. No es que nosotros no se lo proporcionemos, es que él puede renunciar. Y igualmente que renuncia, puede revocar la renuncia y pedir abogado después. O sea, pensó en que no y ahora piensa en que sí. Bandas armadas. Para el caso de bandas armadas o grupos o elementos terroristas, podrá prolongarse la detención el tiempo necesario para los fines investigadores, hasta un límite máximo de otras 48 horas. Bien, en caso de bandas armadas, también tiene que ser por el tiempo necesario para los fines investigadores. Lo que pasa es que ahora el tiempo límite, en vez de 72 horas, van a ser 5 días. Son las 72 horas más otras, más otros 2 días más, 5 días. Siempre que, solicitada tal prórroga mediante comunicación motivada dentro de las primeras 48 horas desde la detención, sea autorizada por el juez en las 24 horas siguientes. Tanto la autorización cuanto la denegación de la prórroga se adoptará en resolución motivada. Bien, yo tengo detenido a un elemento terrorista y todavía estoy primer día, antes del segundo día, antes de las 48 horas, aún me quedan 24, pero ya aprecio que no me va a dar tiempo, tengo que pedirle al juez que me lo prorrogue antes de las 72 horas. ¿Para qué? Para dejarle al juez que en las 24 horas siguientes, que es el límite mío, es el límite, las 24 horas, me prorrogue otras 48. Es decir, han pasado 48, los 2 primeros días, 24, 48. Antes de esas 48 lo pido al juez. El juez tiene un día, que son 24 horas, para autorizarme otras 48 horas. Está claro. El que no se explica lo soy yo. Pero bueno, está claro. Detenida una persona por los motivos expresados en el número anterior, podrá solicitarse del juez que decrete su incomunicación, el cual deberá pronunciarse sobre la misma, en resolución motivada, en el plazo de 24 horas. Solicitada la incomunicación, el detenido quedará en todo caso incomunicado sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste, hasta que el juez hubiere dictado la resolución pertinente. Bien, esto también es interesante. La Policía Judicial solicita del juez que decrete su incomunicación. Incomunicación para que no se pueda ver con el abogado. Entonces, el juez en 24 horas tiene que resolver si se produce la incomunicación o no. Pero una cosa, en cuanto la Policía Judicial solicita la incomunicación, el mero hecho de solicitarla ya queda en todo caso incomunicado. Dice, sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste hasta que el juez dicta la resolución pertinente. Cuando el juez en 24 horas dicta la resolución de incomunicación, ya no tiene el derecho a defensa. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a leerlo otra vez.
Detenida una persona por los motivos expresados en el número anterior, podrá solicitarse del juez que decrete su incomunicación, el cual deberá pronunciarse sobre la misma, en resolución motivada, en el plazo de 24 horas. Bien, aún no se ha pronunciado, debe pronunciarse. Pero yo como policía judicial ya lo incomunico, pero no puedo prescindir de que esté con el abogado, no puedo. Tengo que esperar a que el juez me lo diga para entonces ya se impide la comunicación con su abogado elegido por él. Solicitada la incomunicación, el detenido quedará en todo caso incomunicado sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste, hasta que el juez hubiere dictado la resolución pertinente. Si el juez dicta la resolución, Durante la si el juez dicta la resolución que sigue incomunicado, pues ya incomunicado. Y si dicta que no, pues se ha tenido incomunicado desde el momento en que solicitamos dicha incomunicación hasta la respuesta del juez. Durante la detención, el juez podrá en todo momento requerir información y conocer, personalmente o mediante delegación en el juez de instrucción del partido o demarcación donde se encuentre el detenido, la situación de este. Este párrafo un poco sobra porque el juez puede hacer cualquier cosa referente a la información respecto a los detenidos. Eso siempre. A los detenidos en espacios marinos, les serán aplicados los derechos reconocidos en el presente capítulo en la medida que resulten compatibles con los medios personales y materiales existentes a bordo del buque o aeronave que practique la detención, debiendo ser puestos en libertad o a disposición de la autoridad judicial competente tan pronto como sea posible, sin que pueda exceder del plazo máximo de 72 horas. Veis que el plazo máximo de 72 horas es definitivo, aunque sea en alta mar. La puesta a disposición judicial podrá realizarse por los medios telemáticos de los que disponga el buque o aeronave, cuando por razón de la distancia o su situación de aislamiento no sea posible llevar a los detenidos a presencia física de la autoridad judicial dentro del indicado plazo. Bien. Se le puede, obviamente, si está en alta mar a 500 millas, pues igual las 72 horas no se pueden cumplir para presentarse al juez. Entonces lo que se hace es, por medios telemáticos, se le dice al juez que se le pone a su disposición, con lo cual ya no hay más posibilidad de ser interrogado ni nada. Sigue en el barco, sigue ahí, pero a disposición del juez. Vamos a ver los detenidos, el tratamiento con los detenidos. Detenidos, estarán, a ser posible, separados los unos de los otros. Si la separación no fuese posible, el juez instructor o tribunal cuidará de que no se reúnan personas de diferente sexo ni los ceorreos en una misma prisión, y de que los jóvenes y los no reincidentes se hallen separados de los de edad madura y de los reincidentes. Para esta separación se tendrá en cuenta el grado de educación del detenido, su edad y la naturaleza del delito que se le impute. Aquí veo un pequeño error por mi parte, que esta pregunta 616 estará aquí abajo. Sí, está bien, está bien. Está bien. Si lo coloco un momentito para que esté en la misma página. Ahora sí, 616 estará aquí abajo. Bien, son las cosas del Word y del PDF. Todo detenido o preso puede procurarse a sus expensas las comodidades u ocupaciones compatibles con el objeto de su detención y el régimen del establecimiento en que esté custodiado, siempre que no comprometan su seguridad o la reserva del sumario. Cuando el detenido o preso deseare ser visitado por un ministro de su religión, por un médico, por sus parientes o personas con quienes esté en relación de intereses, o por las que puedan darle sus consejos, deberá permitírsele, con las condiciones prescritas en el reglamento de cárceles,
si no afectasen al secreto y éxito del sumario. Bien, hay un reglamento de prisiones que en ese caso permite ser visitado por un cura, en nuestro caso, por un médico o por parientes. Debe permitírsele, si no afectase al secreto del sumario. Eso ya es una cuestión que decidirá el juez. La relación con el abogado defensor no podrá impedírsele mientras estuviere en comunicación. Aquí decíamos, No se adoptará contra... ya lo habíamos dicho antes, mientras esté en comunicación, tiene su abogado. Cuando esté incomunicado, lo veremos ahora aquí abajo. Ya no será el de su elección. No se adoptará contra el detenido o preso ninguna medida extraordinaria de seguridad, sino en caso de desobediencia, de violencia o de rebelión, o cuando haya intentado o hecho preparativos para fugarse. Bien, esta es otra pregunta incorrecta. En el caso de acordar la prisión no podrá ser privado. Esto lo veremos. Esta es la... Bueno, como tenéis esto aquí delante, lo podéis ver durante el tiempo de la audiencia. En el libro está mucho mejor, claro, lo tenéis delante. El juez instructor visitará una vez por semana, sin previo aviso ni día determinado, las prisiones de la localidad, acompañado de un individuo del Ministerio Fiscal. Y donde exista audiencia, Donde existe audiencia, capitales de provincia, harán la visita el presidente de la misma o el de la sala de lo penal y un magistrado, con un individuo del Ministerio Fiscal y con asistencia del juez instructor. el juez instructor siempre va a estar. En los supuestos de incomunicación, el detenido o preso podrá ser privado de los siguientes derechos si así lo justifican las circunstancias del caso. Bien, ¿qué supone la incomunicación? Que ya hemos visto antes. Designar un abogado de su confianza. No puede designar un Comunicarse abogado, con todas. no puede designar un abogado de su confianza, estando incomunicado. Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el médico forense. Bien, puede comunicarse solo con la autoridad judicial, juez, Ministerio Fiscal y médico. Entrevistarse reservadamente con su abogado. La entrevista reservada tampoco puede hacerla con el abogado. Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención. Los reconocimientos médicos al detenido a quien se le restrinja el derecho a comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo se realizarán con una frecuencia de al menos 2 reconocimientos cada 24 horas, según criterio facultativo. Bien, estos son para los que están incomunicados. ¿Qué pasa aquí? Bien, y ya tenemos el cuestionario terminando este asunto. Cuestionario 22. ¿Cómo deben practicarse la detención y la prisión provisional? Deben realizarse de forma que perjudiquen lo menos posible al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. ¿Cuál es el plazo máximo de duración de la detención preventiva? No puede exceder de 72 horas, tras lo cual el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. ¿Qué información debe proporcionarse al detenido o preso? Deben ser informados de forma escrita, clara y accesible sobre los motivos de su detención y los derechos que les asisten. ¿Qué derechos específicos se garantizan al detenido? Incluyen el derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo, a designar abogado, a ser informado sobre los motivos de su detención, entre otros. ¿Cómo se debe informar al detenido si no comprende el idioma? A través de un intérprete lo antes posible y luego entregándole una declaración escrita de derechos en un idioma que comprenda.
¿Qué se debe hacer si el detenido es extranjero? Informar al cónsul de su país sobre la detención y permitir la comunicación consular. ¿Qué ocurre si el detenido es menor de edad? Será puesto a disposición de las secciones de menores de la Fiscalía e informar a quienes ejerzan la patria potestad o guarda. ¿Cuándo se designa un abogado de oficio? Si el detenido no designa un abogado, o si el elegido rechaza el encargo o no puede ser encontrado, el colegio de abogados asignará uno del turno de oficio. ¿Qué acciones puede realizar el abogado del detenido? Solicitar el reconocimiento médico, intervenir en las diligencias de declaración y reconocimiento del detenido, e informarle sobre las consecuencias de prestar consentimiento a las diligencias solicitadas. ¿Qué sucede si el detenido se opone a la recogida de muestras mediante frotis bucal? El juez de instrucción puede ordenar la ejecución forzosa de la diligencia respetando la dignidad del detenido. ¿Qué derechos pueden ser restringidos en caso de incomunicación? Incluyen la designación de abogado de confianza, la comunicación con terceros, y el acceso a las actuaciones. ¿Cómo se debe tratar a los detenidos en espacios marinos? Se les aplicarán los derechos reconocidos siempre que sean compatibles con los medios disponibles a bordo. ¿Qué medidas de seguridad se pueden adoptar contra el detenido o preso? Solo medidas extraordinarias en caso de desobediencia, violencia, rebelión o intento de fuga, y deben ser temporales. ¿Cuál es el procedimiento para las visitas de inspección a las prisiones? El juez instructor o autoridades competentes visitarán las prisiones regularmente sin aviso previo. ¿Qué derechos se mantienen durante la incomunicación? El derecho a la defensa, a ser asistido por un abogado, y a ser examinado médicamente. ¿Puede un detenido renunciar a la asistencia de abogado? Sí, especialmente en casos de delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya informado adecuadamente. Bien, aquí también no dice especialmente, sino solamente en estos casos. Repetimos. ¿Puede un detenido renunciar a la asistencia de abogado? Sí, solamente en casos de delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya informado adecuadamente. Sabemos que se puede arrepentir y luego puede requerir al abogado. ¿Qué pasa si el detenido no elige un abogado? Se le asignará un abogado de oficio por el Colegio de Abogados. ¿En qué casos puede prolongarse la detención por delitos relacionados con terrorismo? Hasta 48 horas adicionales, si es autorizado por un juez mediante una comunicación motivada. ¿Cómo se asegura la comunicación del detenido con su abogado? Se garantiza que las comunicaciones sean confidenciales, permitiendo entrevistas reservadas incluso antes de la declaración. Bien, ya pasamos el tema de los registros y con esto vamos a acabar esta extraordinaria ley de enjuiciamiento criminal que debería ya reformarse porque del año 1882 ya está bien, ya está bien. Muchas gracias y nos vemos enseguida.